la proyección psicológica y gráfica. ¿Qué es la proyección? Proyección viene del latín projectio y hace mención al efecto de provocar el reflejo de una imagen ampliada en una superficie. Logra que la figura de un objeto se vuelva visible sobre otro, o bien desarrolla una planificación para conseguir algo. Por lo tanto, la proyección puede ser la imagen que se forma de manera temporal sobre un cuerpo plano. También, la proyección puede ser la estimación acerca de una situación o algún punto particular del futuro, por ejemplo, la proyección de una empresa. Para la psicología, la proyección representa un mecanismo de defensa que tiene lugar cuando las emociones atraviesan etapas conflictivas, sea por causas internas o externas, y consiste en adjudicar a otros individuos o incluso cosas del propio sentir, las ideas o reacciones que no se pueden aceptar, dado que al intentar sentirse identificado con ellas, se sufre de un estado de mucha ansiedad que provoca rechazo. En principio, Freud usó un concepto haciendo referencia a un fenómeno presente en pacientes que sufrían de algún caso de paranoia. Más adelante, se aceptó de forma unánime para hablar de este tipo de mecanismo que tiene lugar en cualquier estructura, incluso la considerada normal. A menudo nos encontramos con aspectos de nuestra persona que no nos satisfacen, o tenemos pensamientos espontáneos que no se rigen de ninguna manera por nuestros valores o nuestra moral, y nos cuesta aceptarlos. Y entonces los proyectamos en alguien o algo de manera inadvertida y casi inocente. Lo que vemos en los demás nos dice mucho de nosotros mismos. El exterior actúa como un espejo para nuestra mente. En él vemos reflejadas diferentes cualidades o aspectos de nuestro propio ser. Cuando observamos algo que no nos gusta de alguien y sentimos desagrado y rechazo, sin duda esto indica que de alguna manera ese aspecto que nos molesta existe en nuestro interior. Se puede decir que cuando piensas en otra persona, te caiga bien o mal, percibes una sensación interior solo por el hecho de pensar en esa persona. Esto significa que estás experimentando un sentimiento incluso de su ausencia. A menudo pensamos que conocemos a otras personas cuando en verdad lo que estamos haciendo es proyectar sobre ellas nuestra propia realidad. Incluso cuando estamos en presencia de ellas, la proyección nos parece más veraz, cuando simplemente lo que está pasando es que superponemos nuestra visión proyectada de la persona sobre su imagen física, captada por nuestros sentidos. Gran parte del trabajo que se realiza en el desarrollo personal consiste en librarse de estas proyecciones, estableciendo una frontera definida entre la descripción de lo que hacemos, de lo que sucede y sobre lo que sucede realmente. Y es que casi siempre interpretamos todo lo que está teniendo lugar y lo tomamos por cierto, creyéndolo y creando nuestra propia interpretación de las cosas y viviendo de acuerdo a ella. Por otra parte, la proyección gráfica es el procedimiento que los dibujantes desarrollan para lograr la representación de un cuerpo sobre una superficie. En nuestro caso, los diseñadores debemos de partir de un foco o una idea central para trazar y conceptualizar estas ideas, y dar así con la solución ante cualquier problema gráfico. Entre muchas técnicas y métodos proyectivos está el llamado test de Rorschach. Creado por Hermann Rorschach, se publicó por primera vez en 1921 y alcanzó una amplia difusión entre la comunidad psicoanalítica. El test se utiliza principalmente para evaluar la personalidad. Consiste en una serie de 10 láminas que presentan manchas de tinta, las cuales se caracterizan por su ambigüedad y falta de estructuración. Cuando niño, Hermann era un seguidor entusiasta del popular juego llamado Klexography, más conocido por su sobrenombre de Kleck. La idea del juego era coleccionar cartas con manchas de tinta con las cuales se podían elaborar asociaciones e historias a partir de ellas. Las imágenes tienen una simetría bilateral, que provienen de la forma en que originalmente se construyeron, doblando la hoja de papel por la mitad, con una mancha de tinta en medio. Al volver a desplegarlas, Rorschach fue encontrando pautas muy sugerentes que daban lugar, por su carácter no figurativo, a múltiples respuestas. El psicólogo pide al sujeto que diga qué podrían ser las imágenes que ve en las manchas, como cuando uno identifica cosas en las nubes. A partir de sus respuestas, el especialista puede establecer o contrastar hipótesis acerca del funcionamiento psíquico de la persona examinada. Método.
El test de Rorschach consta de 10 láminas compuestas por manchas de tinta sobre un fondo blanco. De estas láminas, 5 son acromáticas, es decir, en blanco y negro, y las otras 5 son cromáticas, de las cuales 2 son bicolores, rojo y negro, y otras 3 son multicolor, rojos, verdes, azules, etc. El análisis del test está basado en las respuestas que da el individuo. Algunos criterios usados para evaluar las respuestas son: tiempo de latencia, cuánto se demora el individuo en dar la primera respuesta a cada lámina; posición, cómo lo ve respecto a la posición de la lámina, en la posición estándar, con 90 grados o 180 grados de rotación; localización, dónde lo ve, en la mancha completa, en un detalle, en un espacio en blanco; forma, cómo es la calidad de lo percibido, rica en detalles, forma bien definida, forma vaga, etc. Movimiento, si lo percibido parece estar en movimiento o siendo movido por alguna fuerza. Color, se refiere al color de lo percibido, si con ello justifica profundidad, perspectiva, sombras, textura, etc. Categoría, ¿qué es lo que ve? Una forma humana, animal, objeto o sus derivados. Otras categorías que suelen considerarse aparte son los pasajes o respuestas de carácter sexual. La pareidolia, por ejemplo, es otro fenómeno psicológico donde un estímulo vago y aleatorio es percibido erróneamente como una forma reconocible. Este fenómeno es utilizado en evaluaciones psicológicas como el test de Rorschach. Los ejemplos más comunes de la pareidolia son: visión de animales o rostros en las nubes, encima de algunos cerros pedregosos, en la parte delantera o trasera de vehículos y en algunos aparatos o edificios; visión de personas o siluetas en el pavimento; audición de mensajes reconocibles en grabaciones en idiomas desconocidos o reproducidas al revés; avistamientos de ovnis, fantasmas u otros fenómenos paranormales; numerosas figuras religiosas o simplemente humanoides en objetos astronómicos; imágenes religiosas en objetos cotidianos, árboles, rocas, plantas, etc. Conclusiones. La comunicación siempre ha sido ligada al significado y a la cuestión simbólica que nosotros como individuos le atribuimos a las imágenes o objetos que vemos en nuestra vida cotidiana. Los medios de comunicación son capaces de influenciar al auditorio, así como también proyectar en objetos o en las mismas personas sentimientos de ira, amor, odio y deseo que tenemos reprimidos, en muchos casos dando origen a los mensajes subliminales. Los anuncios gráficos son capaces de llegar hasta el grado de violar el derecho sobre las decisiones que tenemos, pero de manera inconsciente, ya que van creando una necesidad donde no la hay. Y aunque de alguna forma el cerebro sabe que la idea no es completamente nuestra, la mente se engaña por la proyección que estos mensajes actúan en nosotros y que puede llegar a destacarse generalmente en la publicidad. Hemos tocado puntos estrictamente de la psicología, pero ¿qué pasa si llevamos esto al campo del diseño gráfico? La elaboración de imágenes, el significado de colores y conceptualización de ideas también es un tipo de proyección que nuestro cliente nos da a nosotros los diseñadores. Nuestra formación, el entorno donde nos desarrollamos y hasta la misma cultura determina estas pautas para el desarrollo de imagen, de productos, marcas, identidades corporativas, carteles, etc. Y que éstas a su vez comuniquen de manera clara y precisa el propósito o fin para el que fueron creadas.